Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la próxima lección del libro de Efesios. Es la lección número 12 y vamos a seguir en el capítulo 5 de Efesios. Espero que todos se encuentren bien, que estén creciendo en el Señor. Y en esta sección o esta lección vamos a ver más cosas prácticas para la vida del creyente. Recordando siempre las tres palabras claves: información, revelación, transformación. Y les invito a que compartan estas palabras con su iglesia, con su grupo familiares, porque son palabras claves en el estudio de la Biblia. Recordando también que el libro de Efesios se divide en dos partes principales. Los primeros 3 capítulos, la doctrina. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién es Cristo en mí? La unidad de los creyentes. Somos una sola familia. Y los últimos 3 capítulos, las aplicaciones a la vida del creyente que está en Cristo. Como es mi costumbre, un repaso rápido de la última lección. Entrando en capítulo 5, vimos la vida práctica del seguidor de Cristo. Y para hacer esto, aprendimos que debemos andar en amor, sacrificándonos por otras personas. El amor de Cristo que se debe manifestar en nuestras vidas es un amor que nos lleva a sacrificarnos y sacrificar nuestros deseos, nuestros derechos a favor de otros. También vimos que debemos andar en la luz. Y así estudiamos que cuando yo ando en la luz, estoy evitando palabras vanas, que no solamente son malas palabras, sino palabras vacías, palabras huecas. Dice la Biblia, porque éramos tinieblas y ahora somos luz. Entonces damos fruto de lo que somos. Según Lucas, el árbol se conoce por su fruto. Y si somos luz y realmente estamos viviendo en la luz y viviendo la luz, vamos a dar el fruto del Espíritu. También aprendimos que no debemos participar en las obras infructuosas. Y la luz manifiesta todo, la luz de Cristo. Y en esto siempre me gusta el versículo Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces tenemos la luz y somos la luz porque tenemos la vida de Cristo, nada más. Entonces vamos a seguir en el capítulo 5, tocando el tema de andar en la luz con el versículo 15 hasta el 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, cada vez que veo sabio y necio, yo pienso en el canto de los niños. El sabio edifica su casa sobre la roca, el necio sobre la arena. Y el versículo también, y lo vamos a tocar más adelante. Pero unos comentarios de lo que leímos. Debemos ser sabios, entendiendo los días. Y entender los días no solamente es entender el mercado, la economía, una pandemia, sea lo que sea, es ver todo del punto de vista de Dios, o ver de un punto de vista espiritual, tratando de ver lo que Dios está haciendo en medio de la economía, en medio de una pandemia, en medio de unos desastres naturales, en medio de la prosperidad. En toda situación nos toca a nosotros ser sabios, ver lo que Dios está haciendo.
Hay un estudio que hicimos hace años en la iglesia que se llama Mi experiencia con Dios. Y el propósito principal de este curso fue que los alumnos lograran ver siempre lo que Dios está haciendo en una situación, un proyecto, una prosperidad, cualquier situación, y vale la pena. Entonces dice que debemos andar con diligencia, observando. Yo siempre digo que tenga ya levantada la antena espiritual para oír lo que Dios dice, para poder escuchar lo que está pasando en el reino de Dios. Y en esto sigue diciendo, aprovechando del tiempo, no perdiendo. A veces en cosas buenas solo pensamos en cómo prosperar más en vez de aprovechar en un sentido espiritual de lo que Dios está haciendo. O una situación mala que pasa en el mundo. Siempre tenemos que pasar por la dificultad. Pues que soy cristiano no quiere decir que no tenga yo que pasar por una dificultad. Tengo que pasar por la dificultad, pero con Dios y viendo lo que Dios está haciendo. Salmo 23 habla del valle de sombra de muerte. Yo tengo que pasar, pero Jesús está conmigo. Pero aprovechando a ver lo que Dios está haciendo. Es curioso cuando la persecución llegó a Jerusalén en los primeros días de la iglesia y todo el mundo salió de Jerusalén, salieron para proteger sus vidas en primer lugar, pero salieron a ver cómo Dios los iba a usar en la evangelización del resto del mundo. Entonces, aprovechando del tiempo, siempre me pregunto, ¿estoy aprovechando del tiempo? Y aprovechar del tiempo no es solamente hacer cosas cristianas, entre comillas, sino cosas de valor también. Aprovechando el tiempo no significa solamente estar en el culto, estar en la iglesia, haciendo cosas en la iglesia. Habla de cosas de valor, trabajo, familia, educación, preparando la próxima generación. Son cosas de valor. Por el otro lado, el insensato pierde su tiempo por no entender la voluntad de Dios. Yo creo que en la eternidad nos da mucha pena a ver cuánto tiempo hemos perdido haciendo cosas sin valor eterno. El versículo que hice referencia, el sabio necio, Mateo 7, dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces a nosotros nos toca poner en práctica. El insensato oye y no hace. Y con mis alumnos siempre les pregunto si el insensato o el necio oye la palabra de Dios. Y si, después de leer versículos, y a veces dicen, no, pero sí, oye, pero no la pone en práctica. Yo les quiero dar un principio espiritual que yo creo que es cierto. Entiendo espiritualmente lo que pongo en práctica en mi vida. Repito, yo entiendo espiritualmente lo que pongo en práctica en mi vida. Y si no pongo en práctica un principio bíblico es porque no lo entiendo espiritualmente. Hablando de aprovechar del tiempo, ¿cómo lo hago yo? Haciendo el esfuerzo de poner en práctica la palabra y haciendo el esfuerzo de escuchar a Dios y ver lo que Él está haciendo en los tiempos. Sigue el versículo 18 con otros consejos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando
al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 versículos hablan de cómo debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Dice que no se emborrachen de vino, sino llénense del Espíritu Santo. De este versículo yo puedo observar que la opción es mía. Es algo activo. Porque dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Algo tengo que hacer para ser lleno, porque no hay borrachos pasivos. Un borracho tiene que levantar la botella, es algo activo, y así nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora pues que es algo activo, ¿cómo lo hago? Bueno, la Biblia misma nos explica cómo me lleno del Espíritu Santo en el versículo 19 y 20. Hablando entre nosotros con salmos, que son alabanzas, con himnos, cantos que declaran la grandeza de Dios, cantos espirituales. Entonces nuestras reuniones, cuando hablamos entre nosotros, salmos, himnos, cantos espirituales, estamos dando pasos activos para ser llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces la alabanza, el ser adorador, es no solamente levantar las manos al cantar un canto en la iglesia, es una actitud. Hasta que esta actitud se nota, uno puede hasta observar los adoradores verdaderos y al final dice dando gracias siempre. Entonces el mandato del Señor aquí es vivir lleno del Espíritu Santo, algo activo, y lo hago hablando, cantando y dando gracias siempre. Son las acciones que me llevan a la vida llena del Espíritu. Bueno, ahora vamos a entrar en el versículo 21 hasta el 33, y no sé hasta dónde voy a llegar hoy, pero vamos a entrar en las actitudes normales en un matrimonio. Y hay versículos que les hacen a algunos incómodos, pero vamos a ir directo. Y el principio de todo este pasaje es el versículo 21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, antes de decir que la mujer debe estar sujeta a su marido, antes de decir que el hombre debe poner su vida por su mujer, habla de una sumisión mutua, una actitud de humildad y no de dominar. Lamentablemente muchos tuercen estos versículos para lograr sus propósitos egocéntricos. Pero toda la Biblia comienza con la actitud así de humildad, una sumisión mutua. Entonces, en el caso mío, en mi matrimonio, yo tengo la autoridad en la casa dada por Jesucristo, y vamos a ver esto más adelante. Pero yo estoy sujeto a la misma vez a mi esposa, porque dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y qué significa eso? Es un respeto para los dones y autoridad de otros. Como dije, yo soy, el jefe de la casa. Pero no solamente oigo a mi esposa, sino también le doy lugar en las decisiones, especialmente en cosas donde ella tiene más conocimiento. Muchas veces pido su opinión y ella me la da y da razones, justificaciones y todo, y hablamos mucho de todo, pero al final de cuentas yo tengo que tomar las decisiones, pero a veces
Ella tiene puntos fuertes en áreas que yo soy débil. Y sin una sumisión mutua, yo como hombre estoy perdiendo la bendición que Dios me da. La ayuda idónea es la ayuda que suple lo que no tengo yo. Lamentablemente, muchos hombres no entienden espiritualmente esto. Ok, sigamos. Versículo 22 a 24. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Algunos dicen que son los versículos preferidos de los hombres, y tal vez no sepan nada de la Biblia, pero ya saben que la mujer debe estar sujeta. Y así sale la frase, aquí mando yo. Una vez en la iglesia, al entender estos principios que el hombre debe tener su lugar, yo hice que se pusieran de pie los hombres para declarar juntos, aquí sirvo yo. Y fue algo impresionante. Pero sigamos con los versículos. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, no a todo hombre. No todo hombre tiene autoridad sobre la mujer, a sus propios maridos. Y da la actitud, dice así, porque las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Lo que significa como al Señor no está diciendo que el marido es el Señor. Una mujer dijo, bueno, yo podría estar sujeta a mi marido si él fuera como Jesús. Pero no está hablando de la condición del hombre, está hablando de la actitud de la mujer. Está sujeta como al Señor. No dice que el marido es el Señor, habla de la actitud, sale de su corazón. Recuerden que las actitudes incorrectas causan más problemas que las acciones equivocadas. Si yo me equivoco por accidente, esto se arregla. Pero si yo mantengo una actitud mala, voy a causar más problemas. ¿Y por qué la mujer está sujeta a su propio marido como al Señor? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Una razón para la santidad del matrimonio es que el matrimonio demuestra la relación entre Jesucristo y la iglesia. Por eso tenemos que proteger con todas las fuerzas la santidad de nuestro matrimonio. Bueno, aunque no es un ejemplo perfecto, porque no hay hombre perfecto, no hay una mujer que sea perfecta, pero es un ejemplo de actitud. Somos su cuerpo, y como cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la familia. Ahora, ¿cómo es Cristo la cabeza de nosotros? No es el dictador de nosotros. Él es la cabeza que mantiene su cuerpo con amor. Así va a ser el hombre, y vamos a tocar esto. Entonces el hombre no es dictador, sino siguiendo a Jesucristo estamos sirviendo en amor, pero eso para más adelante. 2 Corintios 6:14, hay un versículo que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Por eso Pablo habla de debemos tener mucho cuidado con lo que se llama yugo desigual, que es
un creyente con uno no creyente, porque el matrimonio demuestra la vida de Jesucristo, el cuerpo, la iglesia. La mujer que sale de este principio de Dios, por cualquier razón, está invitando la destrucción a su vida, a su familia, a sus hijos, a su iglesia. Porque hay un principio de Dios, y esto es la sumisión a Cristo. Y la mujer que no entiende esto y no pone en práctica este principio de sumisión, no está entendiendo lo que le va a pasar a ella. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Estos son principios generales. Como mucho en la Biblia, hay principios generales, hay principios para guiar la vida y hay promesas fijas. Estos son principios. Hay un principio que dice si el padre cría a su hijo en el Señor, aun cuando sea viejo, no va a desviar de los caminos. Son principios generales, pero la verdad es que yo conozco a personas que han hecho todo esto, sin embargo sus hijos tomaron su propia decisión. Son principios generales. Adán y Eva tuvieron al papá más perfecto, sin embargo ellos salieron. Son principios. Y yo creo que en este caso de la mujer sumisa está hablando de principios. Si hay un caso de abuso físico, de mucho abuso espiritual, hay razones para buscar cómo separarse. Entonces no quiero que nadie me malentienda, que yo conozco casos de una mujer golpeada que estaba sufriendo mucho a las manos de su marido, y dijo ella, pero no puedo ir, no puedo salir porque tengo que estar sujeta a él. Entiendan, por favor, que son principios generales. Son principios generales, pero hay casos extremos. Hay muchos principios generales en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios nos da una vida de 70 hasta 80 años. Sin embargo, hay muchos siervos de Dios que mueren antes, porque dan su vida para Dios o accidentes. Entonces son principios. En este caso es un principio. Pero muchas mujeres usan cositas para no respetar las leyes de Dios o los mandatos de Dios. Entonces yo les invito a ustedes, las mujeres, que mediten bien en estos versículos. Y si hay un caso extremo de abuso, entonces que busquen consejo, cómo hacer. Pero si solamente es por una actitud mala, que usted está esperando al marido perfecto, que no existe, para estar sujeta a él, usted se está equivocando. Hay mujeres que dicen, no puedo estar sujeta a mi marido porque yo soy más espiritual. Entonces lo que ella está haciendo está cambiando la palabra de Dios para decir que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor solamente si el marido es más espiritual. Pero la Biblia dice lo que dice. Mira, hay mucho más que decir en este tema, pero no somos legalistas. Estamos compartiendo la palabra y hasta mis propios entendimientos de la Biblia, pero yo les invito a ustedes, mujeres, que examinen sus actitudes y que no busquen la salida por cualquier cosita. Y salida no significa solamente un divorcio o una separación. Hay mujeres que están con sus maridos, pero están separadas de actitud, no tienen relación prácticamente.
a ver si la razón es la mala actitud. Hay un caso de una mujer, ya murió y el esposo también, pero el hombre era maestro de la Biblia, teólogo y todo, pero no la trataba bien. Y ella oraba a Dios mucho y diciendo, Señor, tú tienes que cambiar a mi marido, por favor, Señor, haga esa obra. Y el Señor le respondió, claro que sí, yo lo voy a cambiar, pero quiero cambiarte a ti primero. ¿Y por qué yo? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que ser el primero en cambiar? Fue su pregunta, porque él tiene el problema. Entonces ella relata cómo Dios la llevó a través de un proceso de cambio interno en la vida de ella y cómo impactó a su marido. Y hasta su marido dio testimonio, porque él tenía gran ministerio. Mucho de lo que he aprendido de la Biblia es a través de él. Él da testimonio de que porque su esposa obedeció la Biblia, dándole a él la preeminencia. Y esto aparece en otros libros también, en Pedro y Colosenses, dándole a él la preeminencia en la casa. Él se humilló ante el Señor y el matrimonio llegó a ser uno de los mejores, pero comenzando con la actitud de ella. Y si les interesa, yo tengo una copia de este libro en español. Me dieron permiso a traducir el libro y distribuirlo. Entonces es en un formato PDF, pero si quiere, yo les puedo facilitar ese libro. Ahora, hombres, no se gocen mucho porque en la próxima lección vamos a ver las actitudes que debemos tener los hombres. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por tu palabra. Sabemos que al ver estos principios que a veces van en contra de nuestros deseos naturales, entendemos que en los primeros capítulos de Efesios aprendemos quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en nosotros, para poder hacer estas cosas. Señor, ayúdanos a entender quiénes somos en Cristo para poder cumplir estos principios, para que toda mujer cumpla con estos versículos que hablan de su actitud. Y yo oro por los hombres, que no sean dictadores, sino cabeza de la casa, igual que Cristo es cabeza de la iglesia. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como les dije, la próxima semana vamos a ver otros consejos, pero para el hombre. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.